Bueno, ¿cómo están? Continuamos entonces con el curso. Este es el tercer módulo, ¿sí? Que tiene que ver con el tercer material del módulo 3. Así que bueno, nuevamente ya casi estaremos cerrando este módulo, ¿sí? Después de haber pasado bueno, por conceptos como que fueron axiomas de la comunicación y también vimos bueno, los orígenes de la comunicación asertiva. Cerrando entonces esta idea, por lo menos esta primera parte, eh, que me parecía interesante que comenzar entonces de alguna forma con una introducción de lo que tiene que ver la comunicación asertiva, y algunos conceptos que fueron como centrales. Bueno, hoy nos vamos a abocar entonces en este video a lo que tiene que ver con creencias irracionales. ¿Cómo se vinculan las creencias irracionales? Bueno, estamos hablando de una de una teoría psicológica, ¿sí? Y que bueno, que obviamente que a lo largo del tiempo, ya tiene varios años, a lo largo del tiempo lo que ha sucedido es que se ha adaptado, se ha readecuado a cuestiones que tienen que ver con las organizaciones, instituciones. Entonces, por eso que me parecía conveniente que se pudiera sumar a este tema, se pudiera sumar al curso de comunicación asertiva. Dando comienzo entonces, como les comentaba recién, ya vimos, el módulo 1 tiene el origen de la comunicación asertiva, axiomas de la comunicación, que ya lo vimos, y bueno, en este caso vamos a ver creencias irracionales. Haciendo la salvedad de que, bueno, creencias irracionales es solamente un concepto de una teoría mucho más amplia, ¿sí? Ese concepto específicamente nos puede servir a nosotros para aplicar en las organizaciones y que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Leonardo Ibocache, ¿sí? Soy licenciado en Psicología y en Administración. Y bueno, como en cada módulo, en cada video les cuento, para mí es un placer compartir con ustedes este espacio. Mi interés es que sea de utilidad para ustedes en las organizaciones en las cuales trabajan. A veces la comunicación, de hecho, es un tema muy complejo, ¿sí? Pero entiendo que podemos hacer de esta capacitación, de este curso, un cierto aporte, o por lo menos esa es la intención, ¿no? Aportar para que mejore la comunicación de sus organizaciones. Primera pregunta, entonces, y ahí como empecemos como una suerte de juego, una suerte de relajar un poco, ¿sí? La pregunta sería esto: ¿qué opina acerca de lo que cada uno de estos niños, ¿sí? Niños y una niña, niños, niñas, eh, piensa, siente y hace, ¿sí? En esa imagen, ¿sí? Esta sería nuestra primera actividad. Les dejo unos minutos y la idea es que ustedes puedan reflexionar, ¿no? Lo que podemos observar, de cualquier forma, un poco ya le había anticipado en los otros videos, una de las cosas que como seres humanos tenemos es, lo primero que hacemos es observar, y una de nuestras debilidades que vamos a trabajar hoy en este video es que siempre tenemos como esa debilidad a hacer inferencias acerca de lo que está sucediendo, sin saber o sin conocer. Sin embargo, bueno, en este caso podemos ver que a pesar de que son situaciones distintas, ¿sí? Pareciera que en este caso la niña, ¿sí? Ha ganado el primer premio, pero y el niño por otro lado está en un tercer puesto. A pesar de eso, ¿sí? Cada uno siente que está percibiendo cosas distintas, ¿sí? Bueno, un poco es eso lo que nos pasa a veces cuando nos encontramos en determinadas situaciones. Es un poco lo que tenemos que resolver y que resolvemos, de hecho, en situaciones particulares. Bueno, y acá, en esta frase, ¿sí? Siguiendo con la lógica de lo que veníamos del video, de esta imagen que vimos recién, me parece que esta frase es lo central de lo que vamos a trabajar en este video, ¿sí? Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Y esto es, insisto, con esto es central para entender un poco también lo que nos pasa a veces a nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. A veces los hechos son de una forma, ¿sí? Pero esos hechos no necesariamente están vinculados casi directamente con lo que nosotros pensamos acerca de eso, ¿sí? E incluso, obviamente, yendo un poco más en este caso, lo que sentimos también, ¿no? Entonces, una cosa son los hechos, las cosas que nos suceden, ¿sí? Lo que nos puede llegar a suceder en una situación particular que ustedes imaginen, y otra cuestión muy diferente, lo que pensamos acerca de eso, y ese pensamiento cómo nos lleva a sentirnos de una forma particular.
Así que bueno, esta es la frase con la que tienen que quedar en este video, ¿no? Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Bueno, entonces a partir de eso vamos a ir trabajando un poquito más. Eh, bueno, como les comentaba al principio, las creencias irracionales vienen de una terapia que denominó terapia racional emotiva ELI, ¿sí? Pues ya hace bastante tiempo, y como les comentaba entonces, si bien está adecuado a una terapia específica, se puede tomar algunos elementos de algunas herramientas que nos pueden servir para entender, para que nos pueden sumar a este video, ¿no? Y a esta capacitación. Bueno, como le ven ahí entonces, las emociones, ¿sí? Entendido, no son producto de los acontecimientos existentes, sino de lo que pensamos. Entonces, fíjense que tengo que primero saber cuáles son mis pensamientos, ¿sí? Qué pienso acerca de un hecho, como veíamos recién, y en base a lo que yo pienso de lo que está sucediendo, cómo lo pienso internamente, seguramente va a aparecer una emoción con ello. Entonces, esta vinculación tenemos que ir por lo menos desandándola o desarmarla de alguna forma, entonces pensar, si tengo un pensamiento, y ese pensamiento tiene que estar en relación o en correlación con la emoción que va a surgir, ¿sí? De esta forma. Obviamente que cuando nosotros estamos frente a un suceso, una situación particular, todas estas cosas, tanto lo que, lo que hacemos, de hecho, ¿sí? Lo que sentimos y la emoción con la cual nosotros nos vemos invadidos, son cuestiones de segundos, de minutos, entonces la importancia de esto es poder ir aprendiendo a identificarlas internamente. Bueno, entonces, lo cual significa que entre el hecho, ¿sí? Y la emoción, ¿sí? Ustedes pueden ver esto en un hecho, por un lado, esto que podemos saber algo que pudo haber sucedido, en el cual somos partícipes, y la emoción está de por medio de la interpretación, ¿sí? Entonces, el puente entre el hecho o la situación específica y lo que yo siento, mi emoción, ¿sí? Cómo lo vivo de esta forma emocional, dentro, en el medio, el puente que hay, según estos autores, sería la interpretación. ¿Qué interpreto acerca de esto que me está pasando? ¿Sí? Acerca de ese acontecimiento, hecho o situación. Bueno, entonces, este autor afirma que el ser humano es hedonista a corto plazo. ¿Sí? Hedonista significa que busca continuamente el objetivo principal de una persona hedonista es buscar el placer por sobre otros deseos, de hecho, ¿no? Entonces, el ser humano es hedonista a corto plazo. Es decir, que está bien, para estar bien es inasertivo, ¿sí? ¿Qué implicaría esto? Bueno, si yo estoy buscando continuamente mi placer, ¿sí? A corto plazo, obviamente que no necesariamente seré asertivo en muchas de las situaciones en las cuales me encuentro, ¿sí? Por ejemplo, para evitar conflicto hace concesiones y cede a hacer cosas que no desea, solo para evitarse conflictos en el momento, ¿sí? Bueno, esto puede pasar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que estamos viendo con la comunicación asertiva es que debemos a veces hacer concesiones, pero también debemos ocupar nuestro espacio, hacer respetar nuestro espacio, ¿sí? Nuestro lugar, para que a largo plazo nos sintamos que eso que hicimos, esa decisión que tomamos, ese comportamiento que tuvimos, nos afecte o nos sintamos de alguna forma mal por haberla tomado, ¿no? Por haber dicho o hecho tal cosa. Por lo tanto, ser asertivo implica sacrificios a corto plazo, ¿sí? Ya que se entra en desacuerdo por entablar una relación saludable a largo plazo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, una de las cosas que ya vimos es que muchas veces una de las cosas que debemos o por lo menos aprender o tratar de desarrollar es aprender a decir que no, pero no un no a todas las cosas, sino un no que tenga una coherencia y tenga un sentido, ¿sí? Entonces, eso, aprender a decir algunas cosas que no, implica que en un momento eso algunas personas con las cuales estamos en nuestro alrededor lo puede afectar, pero a largo plazo nos vamos a dar cuenta de que eso tiene un valor porque nuestra relación con esas personas probablemente puede ser que mejore porque entienden también y comprenden que si bien se comparte un espacio común, cada uno se conserva para sí un espacio en el cual se siente cómodo y hace concesiones para algunas cosas y a otras dice que no, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, en un ámbito armónico, digo, en determinadas situaciones, no obviamente a todo decir que no y obviamente todo decir tampoco
ese sí que sea demasiado fácil y que, bueno, como dice acá, te termina afectando. Que muchas veces sucede cuando decimos sí reiteradamente algunas cosas que en el fondo nos desagradan por algún motivo. Bueno, entonces, retomando esto de las creencias, lo que él dice que, bueno, que hace la gran distinción, por lo menos los dos bloques de distinciones, que dice, por un lado existen las creencias racionales y por otro las que les comentaba al principio, ¿no? Irracionales. Las creencias racionales son cogniciones evaluativas personales, no absolutistas, expresadas como deseo, acompañadas de emociones adecuadas, ¿sí? Y ahí estaríamos hablando también, aparece otro concepto que menciona como interesante, que son las emociones adecuadas en una situación, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos, para esta situación, esta emoción debe ser adecuada en este sentido, o puede ser que sea inadecuada también, ¿no? Entonces, esto eh, también empieza hablando de esto, por lo menos lo menciona como importante. Entonces, las condiciones evaluativas personales, ¿sí? Esto de nosotros eh, creemos, sentimos, vivimos por experiencias anteriores, por cosas que nos sucedieron, por cosas que recordamos, por cosas que incluso que, no sé, podemos haber visto por la televisión y que se convirtieron en parte de nosotros, ¿sí? Prejuicios también incluso. En las creencias racionales esas condiciones que tenemos no son absolutistas, o sea, pueden cambiar, existe una cierta posibilidad de que, bueno, de que que puedan ser flexibles y se puedan modificar en algún punto, ¿sí? Acompañadas entonces de emociones adecuadas, ¿sí? De placer, de dolor, frustración, que no interfieren en la consecución de las metas, ¿sí? Ahora, lo que está diciendo es esto, nosotros podemos también sentir cuestiones que nos afecten de manera dolorosa, que nos causen tristeza, pero que no es que no las podamos sentir, sino que depende del grado en que las sintamos y depende de la situación que se esté viviendo, ¿sí? Bueno, y más adelante ahora voy a explicar un poquito más esto. Y por otro lado, las creencias irracionales, ¿sí? Sería, obviamente acá, muy así como extremo, sería todo lo contrario de lo anterior, ¿sí? Son condiciones evaluativas personales, absolutistas, expresadas como una obligación, ¿sí? Emociones inadecuadas como la ansiedad, la depresión, y que obviamente, llevado a una situación particular, implica que, bueno, que no vamos a poder alcanzar ni las metas personales, pero tampoco las metas grupales, las metas con las cuales debemos trabajar en un equipo. Bueno, para ello entonces él hizo un resumen, ¿sí? Un resumen de su teoría, entonces él lo denomina el ABC. ¿Sí? El ABC entonces, eh, obviamente mencionando esto que les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces el A significa que hay un evento activador, ¿sí? Una situación, como lo mencionaba recién, un acontecimiento activador, un suceso, una situación. Esa sería el A. ¿Sí? Esa situación puede ser un acontecimiento externo o un suceso interno. ¿Sí? ¿Por qué estamos diciendo? Porque puede ser que yo esté sentado reflexionando, pensando en algo, y eso me lleve a alguna situación o un pensamiento, y eso me genere que active de alguna forma ese evento que en este caso sería un pensamiento, que lo active en cuestiones más bueno, que sea consecutivo, que tenga otras consecuencias, ¿no? Por eso dice, puede ser pensamiento, imagen, fantasía, conducta, sensación, emoción, ¿sí? Son sucesos internos. O todo lo contrario, cuando estoy en un ámbito, en una situación muy particular, ¿sí? En una situación, me puede pasar esto, entonces ese evento puede ser que me lleve a ser el activador, ¿no? Por otro lado, entonces, ¿sí? Lo otro, el B, ¿sí? Significa esto, un sistema de creencias. Representa el principio del sistema de creencias. ¿Por qué ahí estaríamos entonces haciendo, estaríamos como en el puente este que le mencionaba al principio? Bueno, todos nosotros tenemos creencias, creemos en muchas cosas, ¿sí? Creemos en, y de hecho creemos que esas son, si somos inflexibles en algún punto, somos muy estructurados, creemos que esas son, hasta podemos llegar a convencernos de que son verdades absolutas, ¿sí? Entonces, este sistema de creencias, que sería el punto B, ¿no? Haciendo este análisis, representa en principio el sistema de creencias, ¿no? Y ahí dentro de esto sería el contenido del sistema cognitivo. Pensamientos, recuerdos, imágenes, supuestos, inferencias, aptitudes, atribuciones, normas, valores, ¿sí? Bueno, de hecho que todos tenemos eso, ¿sí? Ahora el punto es, no es que no las tengamos, sino
cuánto son de rígidas en nosotros y cuánto hace que seamos tan estructurados de una forma que no demos lugar a que podamos entender que puede ser de otra forma diferente a la que nosotros creemos que es. ¿Sí? Entonces ahí estaría la diferencia. Y el C, ¿sí? En este caso, sería la consecuencia. Entonces tendríamos el A, es la acción, el evento, ¿sí? Activador. B, esa interpretación que nosotros tenemos. Y C, inevitablemente, es la consecuencia. ¿Sí? C puede ser de tipo, como dice acá, ¿sí? Emotivo, me puede generar una emoción, un pensamiento o una acción, ¿sí? Dependiendo de cómo seamos. Hay personas que son más emotivas, entonces aflora mucho más rápido las emociones, otras que eh, piensan demasiado, entonces son como más racionales, entonces los pensamientos fluyen mucho más rápido, o personas que directamente son, nada, que directamente pasan a la acción, ¿sí? Entonces que no tienen, no tiene ese proceso, o por lo menos es mucho más rápido lo conductual, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo esa síntesis, ¿sí? Vamos a tener que hay una situación disparadora, ¿sí? Un evento, como decía ahí, activador. El pensamiento, entonces, por eso es fundamental pensar en ese pensamiento. Entonces, yo tendría, o debería, o como una propuesta de este autor, es que dice, bueno, ¿qué pienso acerca de lo que está pasando? Esto es interesante, ¿no? Estoy ante este evento, debo pensar, ¿sí?, lo que está pasando, de manera, si se quiere, racional en un punto, ¿sí? Y también percibir, ¿sí?, disociar de alguna forma la emoción que estoy sintiendo. ¿Por qué digo disociar? Bueno, porque la emoción va a estar a la par de que surge ese pensamiento. Entonces, pero es mucho más interesante que yo pueda separar esa emoción y también identificarla, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo? Por un lado, ¿qué estoy pensando? Por otro lado, ¿qué estoy sintiendo? Y por otro lado, estas dos cosas, estos dos elementos, ¿qué me llevan a hacer? ¿Sí? Porque inevitablemente lo que piense, lo que estoy pensando, en base a mi creencia, en base a toda mi experiencia, me va a llevar a sentirme de una emoción de una forma particular y me va a llevar a hacer alguna acción, ¿sí? Y entonces esa acción seguramente va a tener una consecuencia, ¿sí? Y después, si esa consecuencia no era la que yo deseaba, la deseada, seguramente no me sentiré de la mejor manera, o de la mejor manera posible, ¿no? Entonces ahí tendríamos que, en esta síntesis, es donde se debería trabajar, y por eso me parecía interesante trabajar las creencias irracionales. Bueno, pasamos entonces al otro punto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser creencias irracionales? Este autor hace una lista bastante extensa, pero bueno, en este caso para este video simplemente tomé algunas que me parecían que les pueden servir, ¿no? Bueno, esas creencias irracionales que podemos llegar a tener nosotros son preocupación excesiva por el futuro, influencia constante del pasado en acciones actuales, evasión constante de los problemas, continua culpabilización de los otros, necesidades medidas de aprobación y afecto, autoexigencia y perfeccionismo, o ser perfeccionista, sí, pero no es malo ser perfeccionista, pero también, si está desmedido, implica que, bueno, deja de cumplir su función como perfeccionismo para ser mejor, ¿no? Y poca tolerancia a la frustración. De alguna forma, todas estas, cada uno de estos puntos que están mencionando acá, están vinculadas con las creencias irracionales, ¿sí? Entonces, bueno, un poco haciendo una síntesis de eso, también hay varios cuadros que ustedes pueden encontrar, incluso si buscan más en internet, se van a encontrar con que, bueno, que hay creencias, por ejemplo, podemos tener, ¿sí? De hecho, que todos nosotros tenemos creencias irracionales. Y esto no está vinculado, cuando uno habla de una creencia racional, no está hablando de locura, ni está hablando de de algún tipo de patología, está hablando de algo que está desmedido en la medida que debería ser, ¿sí? A eso se refiere con una creencia racional, ¿sí? Hay una desmesura de un punto de cómo debería ser lo que nosotros deberíamos creer o pensar acerca de una situación. Entonces, existe, por ejemplo, una creencia racional, sería que existe una tremenda necesidad en los adultos de ser amados por otros, ¿sí? Por eso sería como una creencia irracional, ¿sí? Lo racional sería, hay que concentrarse en el propio respeto o buscar aprobación con fines prácticos. Podemos amar
en vez de ser amado, ¿sí? Entonces, fíjense que los discursos cambian, son muy sumamente diferentes uno de otro, y bueno, está hablando uno, por eso le decía, la desmesura de lo que se está pensando, y otro puede ser un poco más acotado, un poco más lógico, si se quiere también, ¿no? Paso a otro, así como otro ejemplo, ustedes después lo leerán más tranquilamente. Es más fácil evitar que enfrentar las dificultades de la vida y las responsabilidades personales. Eh, bueno, eso puede ser también, esa es una creencia racional, ¿sí? La creencia racional sería aquello que dejamos estar o dejamos pasar es usualmente más duro a largo plazo. Bueno, obviamente, ahí ya podríamos entrar en otro, dejaríamos para otro video, para otro curso, que sería este concepto que aparece, que se trabaja mucho, que es la procrastinación, ¿sí? Que sería aplazar, ¿sí? Continuamente tener esa tendencia, ya casi patológica en un punto, de ir aplazando cada una de nuestras cosas, nuestras actividades que debemos, que son como nuestra responsabilidad. Bueno, y así entonces les dejo este también, ¿sí? Eh, que digo, porque hay un montón de estos ejemplos que el autor menciona, pero el punto es esto, ¿no? Tenemos estas creencias irracionales, pero y están de algún punto desmesuradas o excedidas de lo que debería ser lo lógico o lo adecuado, y entonces deberemos buscar que esto sea de alguna forma que se tienda a ser un poco más racional, ¿sí? Bueno, para cerrar entonces este video, y ya como les dejo como un trabajo para su casa, no tienen que trabajarlo para este curso, sino simplemente como un ejercicio, más que nada un ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa, en un momento que tengan tiempo, ¿sí? Y responder a estas ciertas preguntas. La realidad es que hay muchas más, ¿sí? Yo hice una síntesis muy chiquita para más o menos explicarle y tratar de dejarles bueno, este mensaje acerca de estas creencias irracionales que también afectan nuestra comunicación, ¿sí? Y tienen que ver con esta relación entre lo que a nosotros nos pasa y también lo que percibimos, esa percepción que acerca de lo que está sucediendo en un momento particular, ¿sí? Bueno, entonces para dejarla ahí les digo, el primer punto, ¿cómo sería? Ustedes se pueden hacer esta afirmación o esta pregunta, es decir, cuando tengo que enfrentar algo desconocido, es común que piense tal cosa, que sienta y que haga tal otra, ¿no? Entonces, en base a lo que ustedes respondan, es interesante porque ustedes después podrán decir, bueno, realmente esto que pienso, ¿sería lo más racional que puedo pensar? ¿O hay algo muy bastante irracional en las cosas que me pasan cuando me sucede esto, ¿no? Lo mismo para la otra pregunta. Cuando me pasan cosas muy buenas, es común que piense, bueno, que piense de una forma, que sienta de una forma y que haga tal otra, ¿no? Y el último, lo mismo. Cuando me pasa algo inesperado es común que piense, sienta o haga. Digo, si, como para dejarles un ejemplo, sería cuando me pasa algo inesperado, sería cuando me pasa, supongamos, tengo algo un imprevisto que realmente no lo puedo controlar, que me supera, que no depende de mí, entonces hay personas que eso lo toman como tremendo, ¿sí? Que lo ven como de una forma, lo toman como de una forma exagerada y actúan de esa forma, y otra que dice, bueno, esto no lo puedo controlar, deberé ver la forma de solucionarlo en el tiempo sin hacerme, buscar que, sin presionarme demasiado, porque voy a hacer todo lo posible para que se solucione, pero entiendo que también no depende el 100% de mí, para que esto se resuelva. Bueno, entonces el último punto acá, como ya el ejercicio y para cerrar la actividad, entonces lo que tengo que comentar es que, bueno, hay dos actividades y ya siendo este el tercer video, ¿sí? Y cerrando el módulo 1, ustedes ahora deberán, en base a los 3 videos que vieron, a los materiales que tenemos, como dice acá, responder una guía de preguntas, ¿sí? Cuando vayan a la plataforma se van a encontrar con dos cosas. Hay una guía que dice opcional, ¿sí? Que yo ya les adelanté, que es opcional y no la tienen que entregar, ¿sí? Pero me interesaba para que ustedes, que habla acerca de los estilos de asertividad, que la puedan ver y que si se animan, ¿sí? La puedan también completar y puedan ver cuáles son los resultados que tienen acerca de ustedes. Y si existe la posibilidad, que también la puedan compartir en una clase sincrónica que tengamos, ¿sí? Sin presiones de ningún tipo. Y la otra, sí,
es una guía que sí que tienen que entregar y ustedes van a ver que dice que va a haber una fecha, un plazo y van a haber preguntas, ¿sí?, vinculadas a los textos que ustedes deberán leer o deben leer y también a los 3 videos estos que corresponden al módulo 1. ¿Sí? Eso sería más o menos entonces como recordatorio para, bueno, para ya cerrar este módulo 1. Como ya les dije entonces, muchas gracias eh, por formar parte de este curso. ¿Sí? Seguramente nos vamos a encontrar en la clase sincrónica y también nos vamos a encontrar a lo largo de todo el curso. Ustedes tienen un foro donde pueden hacer preguntas eh, y de hecho esperamos que existan preguntas y que se comuniquen con nosotros para bueno, para ir conociéndonos también y un poco también es esto, para mejorar el curso, porque a partir de aquello que ustedes promueven, aquello de lo que ustedes, de sus reflexiones y demás, también nos ayudan a nosotros, ¿sí? En este caso me ayudan a mí, pero también ayudan a todos los que están formando parte de este curso, ¿sí?, que han sido parte y son parte, bueno, a mejorarlo y también a ver qué cosas que son de su interés y son de su agrado, ¿no? Bueno, así que nada más, me despido entonces, muchas gracias, nos vamos a ver en el próximo video y ya vamos a pasar, en el próximo video va a ser el módulo 2, y bueno, ahí ya les comentaré las técnicas y herramientas con las cuales se puede trabajar de manera individual y también de manera grupal la comunicación asertiva. Así que bueno, nuevamente le doy la bienvenida al curso, ¿sí? Y nos seguimos viendo en los próximos videos. Así que bueno, hasta luego.